Bueno, vamos a continuar ahora estudiando Parashat Matot, capítulo 30. Vamos a revisar los versículos 2 y 3. Leemos en la Torah. Moshe habló a los jefes de las tribus de los Bnei Israel diciendo: esta es la palabra que Adonai ha ordenado. Si un hombre hace un voto a Adonai o emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no profanará su palabra. Conforme a todo lo que sale de su boca, deberá hacer. Muy bien. Vamos, en la Parashat Matot ahora habla acerca de una invitación para ir más allá de los mandamientos, de los mitzvot. Ya toda la Torah ha hablado acerca de los mitzvot y las obligaciones que nosotros tenemos. Como ustedes saben, los mitzvot son 613, nos deja 248 mitzvot, mandamientos, que debemos realizar, que debemos obedecer, que debemos hacer positivamente. 248 mandamientos que expresan nuestro amor y nuestra devoción a Kadosh Baruj Hu. Y tenemos 365 mitzvot, mandamientos de prohibición, o sea, que debemos abstenernos de realizar. Estos son 365 mitzvot que demuestran, al abstenernos de realizarlos, demuestran nuestro temor a Kadosh Baruj Hu. Entonces los mandamientos demuestran nuestro amor y nuestro temor, nuestro apego a ellos, el guardarlos, como dice la Torah. Ahora, entonces tenemos obligaciones y tenemos prohibiciones. Prohibiciones, algo que no debemos hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que expresa la Torah acerca de los votos o los juramentos, es porque yo, dentro de aquello que tengo la opción de realizar, o sea, tengo la oportunidad de realizar ciertas mitzvot, pero yo también me prohíbo a mí mismo algo aparte de lo que Hashem ha prohibido, pues uno hace bien. O sea, Hashem ya prohibió 365 cosas. Hay otras cosas que permitió. Y hay cosas que quedan como de forma neutral, allí, que quedan, muchas acciones que quedan dentro de las posibilidades de realización de nuestra vida. Hay cosas que quedan, no necesariamente mitzvot, sino acciones. Entonces, como por ejemplo, tomar vino. O sea, nosotros tenemos no la obligación de tomar vino, pero tomamos vino. ¿Está bien? Y decimos ciertas verajot por el vino. Pero si yo digo a mí, hago un voto o juramento, si yo me digo a mí, me abstendré también de tomar vino, que esto es una de las cosas de las cuales se abstiene uno que es nazir, uno que hace votos. Dice, si yo me abstendré también, aparte de las cosas que Hashem prohíbe, o sea, de aquellas que yo me debo de abstener, no realizar. Entonces, yo también voy a prohibirme algo más. Aunque yo puedo tomar vino, hago un voto y un juramento de no tomar vino. ¿Está bien? Con esto también yo lo prometo, ¿no? Y así puedo prometer muchas cosas. Puedo prometer el realizar, en este caso es prohibido, puedo prohibirme realizar algo que yo tengo como un hábito natural del ser humano. Comer algo, beber algo, y ahora yo me lo quiero prohibir, como una dieta. Yo me hago un voto, un juramento para no comer demasiados carbohidratos. Entonces yo debo de cumplir esto que me he prohibido. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué dice la Torah? Que nosotros, una vez que hayamos realizado un voto o un juramento, debemos cumplir todo lo que hayamos prometido. Esto va más allá. Esto va más allá y permite el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser.
aparte de lo que Hashem prohíbe, yo he decidido prohibir algo más para mí. Entonces, yo tomo en control mi vida. Yo no permito que ciertas acciones naturales de esta existencia, aún ellas me gobiernen. Yo gobierno lo que entra a mí. Entonces, esto es un crecimiento en el individuo. El voto y el juramento habla de una persona que se ha desarrollado más allá de lo que los propios mitzvot imponen. ¿Entienden? Aparte de lo que Hashem ha prohibido, yo también me prohíbo a mí mismo algo, y con esto rompo lo que en el grupo está ocurriendo, lo que en el mundo está ocurriendo. También yo me restrinjo de ciertas actividades o de ciertas cosas a mí mismo, porque considero que esto no hace bien a mí, y este control que yo tengo con respecto de las cosas que me prohíbo a mí mismo demuestran mi crecimiento, ¿ya? Pero demuestran mi crecimiento si obviamente obedezco y cumplo mi palabra de lo que yo me he prohibido hacer. ¿Entienden? Entonces, hay muchas cosas que yo me hago voto y juramento, pero cuando nosotros tomamos una decisión de hacer un voto o un juramento, estamos hablando en este texto específicamente de la prohibición de algo que en un momento dado tengo permitido, como un hábito. ¿Está bien? Ahora, yo me prohíbo realizar esa labor, ¿ya? Esto habla de mi crecimiento una vez más. Entonces, cuando una persona ha puesto en prenda su palabra a través de un voto y un juramento, este debe cumplir todo lo que ha hecho. Y con esto demuestra su alto crecimiento espiritual. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.